Esta es la grasa que tienes guardada como triglicéridos ahí en tu abdomen y en todo tu cuerpo. ¿Quieres saber cómo un keto la puede simplemente usar como energía y quemar? Es muy fácil. Cuando tú tienes la insulina abajo, el glucagón arriba, la grasa comienza a salir de tus depósitos de triglicéridos. Y esta grasa hermosa, ¿sí?, viaja aquí, esto es ahora tu sangre. Y cuando está en tu sangre, la va a llevar a las células. Y por acción de otra hormona que se llama la lipasa, la hormona, esa grasa va a comenzar a entrar a la célula. Y al entrar a la célula la va a comenzar a usar como energía. Es hermoso. Pero el problema es que no toda la grasa se usa como energía. Va a sobrar grasa. Esa grasa va a volver, ojo, a la sangre, y de la sangre va a ir a esto, que es en el hígado. Y en el hígado, como está activada la gluconeogénesis, la grasa y está la insulina abajo, la grasa no es capaz de otra vez acumularse, sino que se comienza a unir entre ellas y va a formar esto que ustedes ven, esto hermoso que se llaman los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, que son espectaculares, son la otra forma en que tu cuerpo va a utilizar la energía. Qué rico los cuerpos cetónicos. Déjame enseñarte en este video cómo, siendo keto, cuál es la esencia de ser keto para quemar tu grasa corporal. Te quiero mucho. Bueno, les enseñé ahorita cómo tu cuerpo es capaz de quemar tu grasa corporal siendo keto, haciendo dieta keto. Pero la esencia de la dieta keto es quemar grasa corporal. Pues no. Quiero explicarte en este video cómo ser cetogénico es un estado metabólico y hormonal que tu cuerpo tiene grabado en su mitocondria de forma perfecta y no necesitas enseñarle a tu cuerpo a que haga estos procesos bioquímicos que ya tu cuerpo los tiene memorizados en su material genético. Lo que pasa es que nacemos cetogénicos. Cuando somos niños, cuando somos bebés, nuestra madre nos da un calostro que está repleto de colesterol y de grasas y comenzamos a producir cuerpos cetónicos y por esencia de la vida comenzamos a perder esa capacidad hermosa que tenía nuestro cuerpo de sanarse, de producir cuerpos cetónicos, de tener una energía única y de utilizar nuestra grasa corporal como energía, porque si algo tiene el ser humano es que tiene la capacidad, ojo con esto, de guardar grasa para poderla usar como energía, pero no para enfermarnos. ¿Tú te imaginas que tú seas capaz de enseñarle otra vez a tu cuerpo a hacer ese mecanismo y haciendo una sola cosa, tu cuerpo sea capaz, como lo va a hacer, ojo con esto, de hacer lipólisis? ¿Qué quiere decir eso? Que sea capaz de extraer la grasa que tienes guardada como triglicéridos. ¿Para qué? Para llevarla a la célula y en la célula hacer beta oxidación de grasas. ¿Para qué? Para usar esa grasa como energía. Y además de eso, sea capaz de hacer otro mecanismo que se llama gluconeogénesis al tiempo. ¿Para qué? Para que de esa grasa se convierta en azúcar y poder controlar perfecto tus niveles de azúcar sin necesidad de comer azúcar. Pero el hecho de que haga gluconeogénesis cierra el círculo para hacer, cuando llega la cantidad de grasa al hígado, ojo con esto, eso hace que tu cuerpo pueda hacer también cetogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que haciendo una sola cosa, tu cuerpo es capaz de hacer lipólisis, beta oxidación de grasas, gluconeogénesis y cetogénesis. Y todo eso se traduzca en que una sola cosa, un estado metabólico, permita que tú seas capaz de utilizar la grasa que almacenaste el día anterior, mañana y en los días siguientes como energía. ¿Tú te imaginas un mecanismo en la cual tú seas capaz de vivir meses solamente de tu grasa corporal? Eso se llama el mecanismo perfecto de tu organismo. El mecanismo perfecto no es llenarte de azúcar. El mecanismo perfecto, porque llenarte de azúcar ha significado enfermarte y morirte. El mecanismo perfecto es el que te estoy pintando y a ver si alguien es capaz de rebatírmelo. Un mecanismo que al
activarlo, como es la dieta cetogénica, tú seas capaz de producir cuerpos cetónicos y que esos cuerpos cetónicos estén demostrados desde el punto de vista neurológico, que van a dar una energía a tu cerebro tal que sea capaz de combatir enfermedades, ojo con esto, psiquiátricas como el TOC, psiquiátricas como la esquizofrenia, que sea capaz de luchar contra enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades psiquiátricas también como la ansiedad y la depresión, ojo, el autismo y enfermedades eléctricas del cerebro como son obviamente las convulsiones, que una sola estrategia y al poner estas hormonas, este efecto hormonal perfecto, sea capaz de curar tu corazón, de disminuir los factores de riesgo cardiovascular, de bajar tu tensión arterial, de bajar tus niveles de triglicéridos, de subir tus niveles de HDL, y eso todo se traduzca obviamente en bajar de peso, en que tú simplemente seas capaz de sanar tu metabolismo, de sanar tu cuerpo y de sanar tu organismo, un mecanismo hormonal en la cual comiendo grasa eres capaz de modular tu sistema inmune y disminuir enfermedades inmunológicas como son obviamente un simple Hashimoto o enfermedades neuromusculares severas, un mecanismo hormonal que al ponerlo en práctica tú seas capaz de cambiar tu vida, de tener una energía nueva, de sentirte libre de peso, de sentirte libre de cargar con esos miles de kilos. Un sistema hormonal que sea capaz de curar tu vida, tu cuerpo y tu salud. Eso es lo que significa la dieta keto. La dieta keto no es una dieta, y vuelvo y te lo digo, es un mecanismo hormonal. Tú puedes tener un estilo de vida keto o puedes tener una dieta keto. La diferencia entre las dos es que no siempre que se es keto se baja de peso, solamente si haces la dieta. Pero tú puedes gozar de estos beneficios en estilo de vida o en dieta. Soy tu doctor Valtteri y déjame explicarte cómo se hace eso. Bajo este orden de ideas, señores, quiero que desde hoy no lo llamen la dieta keto, el estado hormonal y metabólico keto o cetogénico que va a reparar tu salud. La pregunta es, doctor, ¿cómo logro esto? Les voy a decir una cosa, créanme o no me crean, está demostrado científicamente en todos los libros del mundo. La única hormona que existe para acumular tu grasa corporal y para acumular grasa y para usarla como energía es la insulina. Así que si tú eres capaz de bajar la insulina, todas las hormonas contrarreguladoras de ellas, que son las que se encargan no de acumular, sino de quemar tu grasa corporal, se van a subir. Se llama la contrarregulación o la ley de acción y reacción. Pero hay hormonas que se llaman contrarreguladoras. Cuando yo soy capaz de bajar la insulina, ¿cómo hago eso? Dejando de comer carbohidratos, dejando de activar las hormonas del estrés, o sea, dejando de estresarme. Y además de eso, comiendo la cantidad de proteínas normal y no excederme en proteínas, que son los activadores grandes de la insulina. Cuando yo soy capaz de bajar eso, enseguida las hormonas contrarreguladoras que se van a encargar de quemar tu grasa corporal, ojo con esto, que son el glucagón, la lipasa y la hormona del crecimiento, se van a activar. Y cuando eso suceden cosas hermosas en tu cuerpo. Para que esto suceda, debe estar la insulina abajo, el glucagón, la lipasa y la hormona de crecimiento arriba y las hormonas del estrés abajo. Cuando unes esas cuatro cosas es lo que se llama el estado metabólico y hormonal perfecto, que permite que tú, toda esa grasa que acumulaste por décadas y por años, comiences a usarla como una energía hermosa, pura y sanadora, que es lo más importante, porque la dieta keto no te va a matar, te va a sanar. Y eso se traduce, esa alineación hormonal, en 4 procesos que quiero explicarte hoy de forma perfecta, que ocurren al unísono como te expliqué al inicio del video. Ojo con esto. 1. El primer mecanismo, cuando tú bajas la insulina y subes el glucagón, lo primero que ocurre es, ojo con esto, la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? Los ácidos grasos que tienes guardados como triglicéridos comienzan a desprenderse y comienzan a irse para la sangre. Y en la sangre comienzan, a repartirse por los trillones de células para que tú, ese día o esos días que no comiste carbohidratos, comiences a utilizar esa grasa corporal, pero la condición es no haber comido carbohidratos y haber comido grasas. Esa grasa de tu cuerpo y la grasa que comes se va a los trillones de células y las reparten esas trillones de células para ser usadas en la mitocondria en el segundo proceso hormonal que se llama la beta-oxidación de grasas. ¿Qué es la beta-oxidación de grasas? El ácido graso libre entra a la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs, genera unos electrones y esos electrones entran a la cadena respiratoria para formar tu nueva energía. Hasta ahí todo perfecto, 2 procesos unidos.
Hay un tercer proceso que ocurre y es hermoso, que es, bueno, doctor Baiter, yo no estoy comiendo grasa, yo no estoy comiendo carbohidratos, no se me baja el azúcar, no, porque la parte de esa grasa va a ir al hígado y en el hígado se va a activar solo por tener el glucagón arriba y la insulina abajo, un proceso que se llama la gluconogénesis. Y ese proceso va a permitir que toda la grasa que sobra se convierta en el azúcar. Y lo más hermoso de este proceso de gluconogénesis es que tu cuerpo va a producir exactamente el azúcar que necesita. Exactamente el azúcar que necesita para vivir, para tus neuronas, para tu hígado, para tus hematíes, para tus glóbulos rojos, exactamente. Y por eso, una persona keto que no come nada de azúcar y nada de carbohidratos, mantiene sus niveles de azúcar en 80, en 70, en 90, sin ningún problema, sin variaciones y sin sufrir nunca hipoglicemia por no comer carbohidratos. Porque la hipoglicemia no es por comer carbohidratos, es por la activación exagerada de la insulina. Y un cuarto mecanismo que te voy a explicar, que es hermoso, que es la grasa que sobra de tu cuerpo. Ya no se va a volver a acumular. Si tú tienes el glucagón arriba y la insulina abajo y la lipasa arriba, esa grasa que sobra, como el citrato se fue todo para la gluconogénesis, para formar malato, ahora cuando llega la grasa al hígado, esas moléculas de acetilcoenzima A se comienzan a unir entre ellas para formar 3 cuerpos cetónicos: el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona, que son la nueva energía hermosa y sanadora de tu cerebro. En resumidas cuentas, una persona cetogénica no come carbohidratos, eso incluye no come azúcar y ni come nada que sepa a dulce, y así, solo así, alinea sus hormonas y crea otra vez el estado metabólico ancestral con el cual nacimos. No necesitamos enseñarle a nuestro cuerpo a ser cetogénico, él ya sabe. Lo único que necesita estar preparado, y quiero con este video, es que te prepares para no comer carbohidratos y tu cuerpo solito va a hacer el resto. Simplemente quemar su grasa corporal, sanar tu vida, deshincharte completamente, desinflamarte completamente, disminuir tus enfermedades inmunológicas, sanar tu corazón, sanar tu diabetes, sanar tu hipertensión y de efecto secundario, qué delicia, bajar de peso. Eso significa el estado metabólico keto. Así es, señores, soy su doctor Baiter, un médico intensivista que quiere que siendo keto, no porque yo sea un fanático de keto, es porque estoy convencido de que los carbohidratos, la insulina y el estrés son los culpables de la enfermedad moderna. Y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios del mundo. Quiero guiarte por este camino keto y quiero hacerlo, si tú te decides, desde mi página web, donde desde el chat grupal por 30 días te voy a enseñar este paso a paso para que te conviertas en ese keto perfecto que quieres ser. Y obviamente vas a tener una página hermosa con todas las recetas que quieras para que disfrutes tu día a día y no tengas que hacer nada para contar. Esta es la esencia de este estado metabólico keto. Soy tu doctor Baiter y te quiero mucho.